Muy buenas noches, mi nombre es Stalin Josep Campos Uriarte y es un placer estar aquí para poder comentar acerca de Junta Cadáveres, una de las obras más emblemáticas de Juan Carlos Onetti, un autor uruguayo que su literatura ha dejado una huella importante e imborrable en las letras hispanoamericanas. Onetti es reconocido no solo por su profundidad psicológica, sino también por esa capacidad para poder retratar con un marcado tono pesimista las complejidades y contradicciones del ser humano. Nacido en 1909 en Montevideo y fallecido en el 94 en Madrid, Onetti fue uno de los grandes narradores del siglo XX. Es considerado un precursor del realismo psicológico y un pilar del boom latinoamericano. Ese movimiento literario que dio al mundo escritores de la talla de Gabriel García, Mario Vargas y Julio Cortázar. Dentro de su vasta obra destaca el ciclo narrativo de Santa María, una ciudad ficticia, que al igual que Macondo en García Márquez o Comala en Rulfo, trasciende su fusión de escenario para convertirse en un espejo simbólico de las complejidades sociales, morales e incluso emocionales de la humanidad. Es en este universo literario donde se desarrolla Junto a Cadáveres, una novela que refleja los conflictos entre la hipocresía social y los deseos ocultos de sus personajes. Hoy quiero explorar acerca de esta obra cargada de simbolismo y narrada con una maestría inigualable, que refleja las tensiones individuales así como las colectivas, ofreciendo un retrato profundo y a la vez desolador de la naturaleza humana. Antes de adentrarnos en los detalles, les invito a reflexionar sobre la pregunta: ¿qué sucede cuando el espejo que nos devuelve nuestras propias contradicciones es una ciudad entera? Publicada en el 64, Junto a Cadáveres se sitúa en un periodo de cambios que son profundos en América Latina, los cuales están marcados por tensiones sociales, políticas y económicas. Era una época en la que los países enfrentaban dictaduras militares, revoluciones, desigualdad social, temas que se reflejan de forma simbólica en las obras literarias del momento. En este contexto, la literatura latinoamericana comenzó a ganar notoriedad internacional a través del llamado boom latinoamericano, un fenómeno literario que buscaba renovar las formas narrativas tradicionales, incorporando complejidad psicológica, estructuras no lineales y un profundo sentido de reflexión crítica sobre las realidades de la región. Dentro de este movimiento es donde Onetti destaca por su enfoque de exploración de las experiencias humanas más íntimas, el fracaso, el aislamiento y los deseos reprimidos. Su obra pertenece al universo literario de Santa María, una ciudad ficticia que actúa como una metáfora sobre las contradicciones de la sociedad latinoamericana. Santa María no es solo un escenario físico, sino también un microcosmos, donde convergen el desarraigo y la decadencia moral, características que se ven amplificadas en Junta Cadáveres. A diferencia de otros autores del boom, como Gabriel García Márquez con su realismo mágico o Vargas Llosa con sus narrativas políticas, Onetti apuesta por un realismo psicológico que se centra en dilemas éticos y emocionales de los personajes. En esta obra, esta mirada permite adentrarse en los conflictos entre una sociedad rígida que defiende apariencias y decoro y las pasiones incontrolables que se esconden bajo la superficie. La publicación de la novela coincide con un momento en el que la literatura en la región comenzaba a dar voz a estas contradicciones, presentando al lector escenarios que confrontaban la hipocresía de una sociedad que pretendía ignorar las realidades más crudas de la condición humana, así como que esta no significaba solo un producto de tiempo, sino también un testimonio literario de los conflictos universales que trascenden a cualquier época o cualquier lugar. La trama de Junta Cadáveres gira en un entorno de la figura de Larsen, apodado Junta Cadáveres, que es un hombre marcado por sus fracasos, por su visión desencantada del mundo, expulsado años atrás de la ficticia realidad, esta ciudad de Santa María, regresa con un propósito polémico: abrir un burdel.
Este objetivo, aunque en simple apariencia se convierte en el detonante de un conflicto que expone las profundidades morales y psicológicas de los habitantes del lugar, esta propuesta del Larsen desafía la aparente respetabilidad de Santa María, sacando a luz sus contradicciones más profundas. De un lado, la comunidad parece rechazar con firmeza lo que consideran una amenaza a las normas sociales establecidas. Por otro, el deseo y las tensiones reprimidas en cada uno de sus ciudadanos comienzan a manifestarse a medida que avanza la historia. El regreso de Larsen no solo desata antagonismo de figuras influyentes como el sacerdote Werner y el empresario Lanza, sino que también da pie a un retrato colectivo en el que cada personaje encarna un aspecto distinto de la sociedad Santa María. Estos personajes que incluyen mujeres marginadas que Larsen intenta persuadir para trabajar en su burdel, se convierten en espejos de las ambiciones, de los temores e incluso de las hipocresías que subyacen en la comunidad. En última instancia, Junta Cadáveres no trata únicamente de la apertura de un burdel, es una historia acerca de la lucha entre los deseos individuales y las restricciones sociales, el conflicto entre lo establecido y lo prohibido, y la inevitable confrontación entre los habitantes con las verdades que intentan ocultar, tanto de sí mismos como de los demás. La historia comienza con el regreso de Larsen a Santa María, una ciudad que simboliza el contraste entre lo aparente y lo oculto. Expulsada anteriormente, Larsen vuelve con la misión controvertida de establecer su burdel, que presume ser moralmente intachable. Su estrategia inicial es acercarse a mujeres marginadas del entorno, prometiéndoles una salida de la pobreza y también a su abandono a cambio de trabajar como prostitutas. El plan de Larsen no tarda en chocar con la férrea oposición de las fuerzas conservadoras de la ciudad. Estas fuerzas están lideradas por el sacerdote Werner, quien personifica la hipocresía religiosa, y por el rico empresario Lanza, un hombre que defiende los valores tradicionales mientras oculta sus propios actos cuestionables. La resistencia hacia Larsen no es el único moral, sino también política y social, ya que los líderes de Santa María ven en su propuesta una amenaza completa al orden establecido. En el curso de esta misión, Larsen se convierte en el hilo conductor de una serie de historias personales que revelan las verdaderas dinámicas de la comunidad. Se explotan al vida de las mujeres a quienes intenta persuadir, descubriendo su vulnerabilidad, sus frustraciones y sueños rotos. Estas mujeres, aunque aparentemente distintas, comparten un trasfondo común de exclusión social y emocional, mostrando cómo las estructuras de Santa María les han relegado al margen, pues, ¿no? Por su parte, los hombres influyentes de la ciudad se ven forzados a confrontar de manera indirecta sus propios deseos, reprimirlos y contradicciones. Finalmente, el plan de Larsen fracasa. Las mujeres, cada una por sus propios motivos, optan por no unirse a su proyecto. Sin embargo, el verdadero clímax no radica en el fracaso tangible de Larsen, sino en el impacto que su presencia genera en la comunidad. Al revelar las hipocresías de Santa María, su regreso actúa como un catalizador que pone al descubierto las pasiones ocultas y la moralidad selectiva de los habitantes. Aunque derrotado, Larsen deja una huella indeleble en un lugar que, bajo su fachada respetable, esconde las mismas sombras que intentaba negar. Esta estructura cargada de simbolismo y con un desenlace abierto a interpretaciones, refuerza la visión pesimista de Onetti sobre la sociedad. La lucha entre lo que se muestra y lo que se reprime parece no tener vencedores. Uno de los temas centrales de Junta Cadáveres es esta crítica hacia la hipocresía inherente en las sociedades tradicionales. Santa María se presenta como una ciudad aparentemente moral y respetable, pero a medida que avanza la historia, se desvelan los deseos reprimidos y las contradicciones de sus propios habitantes. Los líderes que más que enérgicamente se oponen a Larsen, como el sacerdote Werner o el empresario Lanza, no lo hacen únicamente por principios morales, sino también por un miedo a que su regreso desestabilice las apariencias en las que se han basado por su poder. En este sentido, la obra pone de relieve cómo las normas sociales frecuentemente esconden
dobles discursos que perpetúan el estáculo. Otro tema fundamental en esta novela es la soledad existencial de los personajes, incluyendo el propio Larsen. A pesar de que tenía su aparente seguridad, Larsen está profundamente desarraigado, intentando construir significado en una comunidad que realmente lo rechazó. Del mismo modo, las mujeres a quienes intenta reclutar para su burdel están atrapadas entre sus deseos personales y las rígidas expectativas sociales. Este conflicto es el que genera un profundo sentido de alienación, no solo individual, sino colectivo, dado que los habitantes de Santa María, pese a vivir en comunidad, están desconectados los unos de los otros. Este sentimiento de aislamiento refleja una constante en la obra de Onetti, quien a menudo explora las tensiones entre el ser humano y su entorno. La novela también examina la lucha entre el poder establecido, representado por las instituciones religiosas y económicas, así como la transgresión que encarna Larsen. Por un lado tenemos a los defensores de un sistema que promueven ciertos valores, pero que en la práctica recurre a la manipulación y la represión para mantener su control. Por otro, está Larsen, quien representa una alternativa caótica, pero honesta, al desafiar las normas con sus propios principios. Sin embargo, es Onetti quien evita caer en simplificaciones. Larsen no es un héroe, sino un hombre marcado por sus propias fallas y también por sus propias contradicciones. La lucha entre el poder y la moralidad se convierte en un escenario ambiguo, donde nadie emerge como vencedor absoluto. Este enfoque temático es evidencia de la habilidad de Onetti para cuestionar las conversiones sociales, así como esta conversión humana, dejando que sus lectores reflexionen sobre su propia relación con las normas, los deseos, así como la estructura de poder. Larsen es el personaje central y la fuerza impulsora del trama. Se puede decir que es un antihéroe, un hombre fracasado y obstinado que insiste en desafiar un sistema que lo rechaza. A través de Larsen, Onetti presenta a los marginados y los perdedores de la sociedad, aquellos que a pesar de sus derrotas continúan intentando encontrar un propósito. Su persistencia frente al rechazo de las adversidades es una metáfora de la resistencia humana, aunque también subraya esta inutilidad de algunos esfuerzos frente a un entorno hostil. Su apodo, Junta Cadáveres, sugiere un simbolismo macabro. Es alguien que recoge lo que la sociedad ha desechado. Mujeres marginadas que busca reclutar, reflejando su lucha por dar valor a lo que los otros han descartado. Esta ciudad ficticia de Santa María es más que un escenario. Funciona como un personaje en sí mismo. Representa esta mente colectiva de una comunidad cargada de hipocresía, atrapada en su moral conservadora y los deseos ocultos de sus habitantes. En este espacio se simboliza el miedo, este miedo al cambio, la represión de las emociones y el peso de las normas sociales. En Santa María, las apariencias son esenciales, pero detrás de ellas se esconde un torbellino de pasiones reprimidas y conflictos internos. La ciudad como constructo literario es también un reflejo del vacío y la decadencia en las relaciones humanas que explora Onetti en esta obra. Las mujeres a las que Larsen intenta convencer para el trabajo en el burdel son mucho más que personajes secundarios. Cada una tiene una historia que puede ser única e ilustra diferentes aspectos de la marginación. Estas figuras simbolizan las contradicciones de una sociedad que las utiliza como chivos expiatorios de sus propios deseos. Atrapadas en un entorno opresivo, su rechazo hacia la propuesta de Larsen no solo es una afirmación de la humanidad, sino también una revelación de las pocas opciones que tienen para poder mejorar sus vidas. A través de ellas es donde Onetti denuncia el rol pasivo que se le asigna a las mujeres en sociedades patriarcales, así como una doble moral en un entorno en cuanto a la sexualidad y moralidad. Onetti empieza empleando una narración no lineal y fragmentada que obliga al lector a unir estas piezas de la historia. Este recurso refuerza la atmósfera de incertidumbre y refleja la complejidad emocional de los personajes. Las múltiples perspectivas enriquecen al trama al mostrar estas diferentes interpretaciones de eventos y exponer las contradicciones internas de los habitantes de Santa María.
La promesa de Onetti se destaca por su lirismo, con descripciones cargadas de simbolismo e imágenes potentes que evocan las emociones más profundas de los personajes. A través de un estilo introspectivo, Onetti crea una conexión íntima entre el lector y la psicología de los personajes, más allá de sus acciones. Los monólogos internos son fundamental en Junta Cadáveres, ya que permiten al lector explorar los pensamientos y sentimientos más profundos de los personajes. Este recurso no solo se otorga profundidad psicológica, sino que también refleja esta lucha interna entre lo que los personajes desean y lo que la sociedad les permite expresar. Junta Cadáveres trasciende su trama y escenario para convertirse en un análisis profundo de las dinámicas sociales y así también como las complejidades humanas. Onetti desentraña las verdades más incómodas de la sociedad latinoamericana de esa época. El poder de la hipocresía, la opresión de las normas sociales y los deseos reprimidos que moldean nuestro comportamiento. A pesar de que esta obra fue publicada en el 64, conserva una inquietante relevancia. Invita a esta reflexión sobre cómo estas dinámicas que aún perduran, cómo enfrentamos o evitamos enfrentar contradicciones entre nuestras creencias, deseos, acciones. Más que una crítica a Santa María Onetti, menciona que se logra este retrato universal de las luchas internas, así como colectivas, que forman parte de una condición humana. Es en esto que, en conclusión, esto podemos mencionar que esta obra Junta Cadáveres es mucho más que una novela de un burdel. Es una obra que desnuda las complejidades del ser humano, cuestionando la máscara que usamos para convivir en la sociedad, con este estilo único y sus personajes inolvidables. Juan Carlos Zanetti nos recuerda que la importancia de mirar más allá de las apariencias es esencial. Muchas gracias por su atención.